con la escápula, constituyendo la cintura escapular, ¿ya? Las superficies articulares para esta articulación, escápulo-clavicular o clavículo-escapular, las superficies son la carilla articular que presenta el extremo lateral o externo de la clavícula y la carilla articular que se presenta próxima a su borde interno del acromión, ¿no? Entonces ahí tenemos al acromión y próximo a su borde interno está la superficie articular, ¿sí? Esta articulación va a ser de tipo artrodia por las superficies articulares que presentan, ¿ya? Y los medios de unión de esta articulación son la cápsula articular, pues que es justamente lo que estaríamos viendo, pero debajo de este ligamento, ¿no? Hay una cápsula y hay un ligamento. El ligamento se va a denominar acromio clavicular, ¿ya? Este es el ligamento acromio clavicular que se va a extender por encima de la cápsula y se encuentra inserto a nivel por encima de la superficie articular tanto de la clavícula como del acromión, ¿ya? Por eso es que este está por encima y este cubre a la cápsula. Levantamos a este ligamento y ahí es justamente donde se halla la cápsula articular, ¿ya? Entre estas dos superficies. Este ligamento en realidad es un engrosamiento de la cápsula, ¿no? Van a ver ustedes que la mayoría de los ligamentos son engrosamientos de la cápsula. Por lo tanto, aquí esta articulación acromioclavicular, que es de tipo artrodia, permite un movimiento muy limitado, ¿no? Donde se puede hacer un breve desliz, un pequeño desliz entre las dos superficies, y por deslizamiento de las dos superficies articulares puede aumentar el ángulo entre la clavícula y la escápula, ¿sí? Entonces el movimiento es bastante limitado, es una artrodia, presenta cápsula, presenta ligamento, un ligamento que es el acromioclavicular, ¿ya? Ya, ahora, hay otra articulación, se considera como articulación, ¿no? Porque existen elementos que van a unir a esta apófisis. Ustedes saben que esta es la apófisis coracoides, ¿no? De la escápula. Esta apófisis coracoides entonces se une a la clavícula, como lo hemos mencionado anteriormente, ¿no? Mediante los ligamentos coracoclaviculares. Estos ligamentos coracoclaviculares vienen desde la apófisis coracoides, precisamente próximo a su cara superior, ¿no? Y desde esa cara superior de la apófisis coracoides se dirigen hacia la cara inferior de la clavícula, donde hemos descrito el tubérculo coracoideo, ¿no? Constituido por una parte más posterior que se denomina tubérculo conoide y una parte más anterior y externa donde se inserta el ligamento trapezoide. Entonces este es uno de los ligamentos coracoclaviculares, es el ligamento trapezoide, y este otro es el ligamento conoide, ¿ya? Ahora, en la literatura, aunque no lo hemos encontrado en la práctica, al menos en la disección que hemos realizado aquí en La Paz, en la literatura se menciona que existen otros ligamentos coracoclaviculares adicionales a estos dos, que son el ligamento coracoclavicular interno, perdón, ligamento coracoclavicular interno, el cual pasa por delante del ligamento trapezoide, que estaría aquí, y otro ligamento coracoclavicular externo, el cual se encuentra entre estos dos. Entonces estaría aquí, al medio, ¿no? El ligamento coracoclavicular externo y por acá el ligamento coracoclavicular interno. Bueno, menciona la literatura, sin embargo, estos son los principales, ¿ya? Los dos principales ligamentos coracoclaviculares son el trapezoide y el conoide, ¿ya? Ya hemos indicado sus inserciones. Vamos a decir que esta articulación coracoclavicular, como ustedes pueden ver, básicamente está formada por estos medios de unión, ¿no? Esta permite cierto movimiento, igualmente es muy limitado. No podemos hablar de un tipo de articulación, porque las superficies articulares no están en contacto, ¿no? Sino más bien son los elementos ligamentarios, los ligamentos coracoclaviculares, que forman y que unen esta articulación, ¿ya? Ahora, por otro lado,
vamos a tener a los ligamentos propios de la escápula, ¿ya? Hay 3 ligamentos que son propios de la escápula, ¿sí? Es decir, que no salen de la escápula, sino están dentro de la escápula, solamente, ¿ya? A eso me refiero. Este es el primero, uno de ellos, es el ligamento coracoideo, ¿sí? O ligamento escapular, también puede ser denominado. Este ligamento coracoideo, como ven, cierra a la apófisis coracoides, que se encuentra en el borde superior, perdón, a la escotadura coracoidea, perdón. Cierra a la escotadura coracoidea, que se encuentra en el borde superior de la escápula, ¿no? Entonces cierra esta escotadura coracoidea y la convierte en un conducto, ¿sí? A través de este conducto va a pasar el nervio supraescapular, ¿ya? Entonces, principalmente el nervio supraescapular pasa por este conducto que se ha formado mediante este ligamento coracoideo que cierra a la escotadura coracoidea, ¿ya? Otro ligamento es el ligamento que se va a extender desde el acromión hasta la apófisis coracoides, ¿sí? Ahí está. ¿Ve? Entonces viene desde el acromión hasta la apófisis coracoides. Este ligamento se denomina, como su nombre indica, ligamento acromio coracoideo, porque va del acromión hasta la apófisis coracoides. Como hemos hablado en una clase anterior, al mencionar apófisis coracoides, este ligamento se inserta próximo hacia su borde interno, ¿no? Borde interno de la apófisis coracoides, ¿ya? Y llega hasta el proximidades de la carilla articular y el vértice del acromión, ¿sí? Entonces ahí tenemos el ligamento acromio coracoideo, que es un ligamento propio de la escápula, ¿ya? Y finalmente hay uno más, que es el ligamento espinoglenoideo, ¿ya? Ese, pero en algunos autores lo describen, otros no. Nosotros en la práctica sí lo hemos encontrado, ¿ya? En este atlas, pero no está, igual lo vamos a mencionar. Viene como su nombre indica, desde la espina de la escápula. Entonces, desde la espina, pero próximo hacia lo que es el cuello de la escápula, desde acá, ¿ya? Entonces viene desde este borde interno de la espina de la escápula y va a terminar en proximidades a nivel de lo que es el rodete glenoideo. ¿Dónde está el rodete glenoideo? Es un cartílago que se encuentra cubriendo a la superficie articular de la cavidad glenoidea de la escápula. Entonces a este nivel se va a encontrar el rodete. Entonces de aquí, ahí, ¿no? Ligamento espino-glenoideo. Entonces son esos 3 los ligamentos propios de la escápula. Ahora, tenemos a la articulación escápulo-humeral, ¿no? Escápulo-humeral, o también llamada articulación del hombro. Esta es la articulación del hombro. Cuando les digan me he dislocado el hombro, están hablando de esta articulación, ¿ya? La articulación escápulo-humeral, ¿no? Entonces vamos a levantar un poquito algunos elementos para que podamos ahora hacer énfasis en esta. Esta articulación escápulo-humeral, para comenzar, es una articulación de tipo enartrosis, ¿no? Tenemos la superficie articular, que es de la escápula, que es la cavidad glenoidea. ¿Ve? Es la cavidad glenoidea. Ahí está. Y tenemos del húmero, que es la cabeza del húmero, ¿sí? Entonces estos elementos forman una articulación de tipo enartrósica, ¿ya? Porque tienen un segmento de esfera, ¿sí? Ahora bien, estos dos van a estar cubiertos por un cartílago. El cartílago de la cabeza del húmero
se inserta a nivel del cuello anatómico, en toda esta porción rugosa. Hasta ahí se inserta el cartílago de la cabeza del húmero, ¿ya? En cambio, el cartílago de la cavidad glenoidea hace lo siguiente, ¿ya? Para comenzar, hay un cartílago propio que se encuentra en la parte media de la cavidad. Y hay otro cartílago que se inserta a nivel del reborde, a manera de anillo. Es como un anillo que se va a insertar alrededor del reborde, ¿sí? En todo el reborde. Entonces rodea, como un anillo verdaderamente rodea el borde. A eso se llama rodete glenoideo, ¿ya? Entonces ese se va a encontrar en toda esta superficie. Y a su vez, estos elementos van a tener los siguientes medios de unión. Ahora, ¿cuál es el objetivo del rodete? ¿Para qué es el rodete? Es para aumentar el tamaño de la cavidad, ¿sí? Como ustedes pueden ver, la cabeza es mucho más grande que la cavidad, ¿no? Esto podría salirse fácilmente de esta cavidad, pero para que eso no pase, el rodete aumenta el tamaño, ¿no? Ya es un cartílago que a manera de anillo aumenta el tamaño de la cavidad para que esto se pueda sujetar, o la cabeza se pueda sujetar mucho más a la cavidad glenoidea, ¿ya? Y además existen los siguientes medios de unión. Vamos a tener la cápsula articular, los ligamentos y también los músculos, ¿sí? Tenemos ahora ahí la cápsula articular. Esta es la cápsula que se va a encontrar, es un fibrocartílago, ¿no?, que rodea toda la superficie articular. Se inserta a nivel de lo que es el reborde, saliendo por fuera del rodete glenoideo, se inserta a nivel del rodete glenoideo y próximo hacia el cuello de la escápula. En tanto que la cápsula a nivel del húmero se inserta a nivel del cuello anatómico, ¿no?, por fuera del cartílago de la cabeza del húmero, y llega hasta las proximidades de los tubérculos, ¿sí? Tanto el tubérculo mayor como el tubérculo menor. Este es el tubérculo mayor, ¿no?, y este el tubérculo menor, y aquí está el canal intertubercular, ¿sí? Entonces, en todas esas proximidades, ¿sí?, y hacia lo que es el cuello anatómico, ¿no? Ahí está la cápsula articular, ¿ya? Esta cápsula articular va a presentar bolsa sinovial. ¿Qué significa? Que son elementos líquidos, serosos, que el objetivo tienen es encontrarse entre estos ligamentos y algunos músculos para facilitar los movimientos, ¿no? Cuando existe bastante movimiento, con el hombro se hace, ¿qué movimiento se puede hacer con el hombro? Se puede hacer la flexión, ¿no?, llevar el brazo hacia adelante. Extensión, llevar el brazo hacia atrás. Se puede hacer la abducción, separar el hombro, ¿no?, el brazo en realidad, ¿no?, separar el brazo del cuerpo. Abducción, aproximación del brazo al cuerpo. Rotación, ¿sí? Entonces son distintos movimientos que nos permite hacer el hombro, y como este hombro puede sufrir de lesiones debido a estos movimientos bruscos, cuando se hacen de forma brusca, es que para evitar eso existen bolsas sinoviales, ¿no? Estas bolsas sinoviales van a encontrarse entonces entre los elementos que serían los músculos, ¿no?, que rodean a esta articulación, ¿ya? Ahora tenemos a los ligamentos entonces que refuerzan la articulación. Los ligamentos que refuerzan la articulación van a ser los siguientes. Primero, tenemos los que son por engrosamiento de la cápsula, ¿sí? Estos ligamentos que son engrosamiento de la cápsula son los ligamentos glenohumerales, ¿sí?, que van desde la cavidad glenoidea hasta el húmero, y se conocen tres fascículos. Tenemos al ligamento glenohumeral superior, glenohumeral medio y el glenohumeral inferior. Todos se encuentran en la cara anterior de la cápsula articular, ¿ya? El ligamento glenohumeral superior, que viene desde el reborde
del rodete glenoideo, y este va a terminar por debajo y en proximidades del ligamento córaco-humeral, ¿ya? Este otro es otro que enseguida describiremos, el ligamento córaco-humeral, ¿ya? El cual se inserta hacia proximidades de la corredera bicipital que se encuentra aquí, ¿sí? Entonces este llega, ¿no?, próximo a la superficie de inserción de este ligamento. Incluso a veces juntos se insertan a nivel del tubérculo, tanto mayor como menor, ¿ya? Luego está el ligamento glenohumeral medio, el cual va a llegar hasta el cuello anatómico del húmero, por debajo de la tuberosidad menor o del troquín, ¿sí? Y finalmente el glenohumeral inferior, que llega simplemente hacia lo que es el reborde cuello anatómico del húmero, ¿ya? Entonces podríamos decir que este llega próximo al tubérculo mayor, ¿no?, el glenohumeral superior, el glenohumeral medio próximo al tubérculo menor, y simplemente al cuello anatómico, ¿ya? Muy bien, entonces estos tres son engrosamientos de la cápsula y se encuentran dispuestos de esa manera. Ahora, hay otros más, ¿sí?, que ya no pertenecen a la cápsula, ¿no?, serían independientes y serían engrosamientos de algunos músculos, ¿sí? Entonces tenemos ahí al córaco-humeral. Este ligamento córaco-humeral se va a insertar a nivel del borde interno, ahí está, borde interno de la apófisis coracoides, ¿no? Apófisis coracoides, borde interno. Este ligamento luego llega hasta proximidades del tubérculo mayor como del tubérculo menor, inclusive insertándose a nivel de los labios más superiores de este canal intertubercular o corredera bicipital, ¿ya? Entonces este es el ligamento córaco-humeral. Se describe según la literatura uno más, que es el ligamento córaco-glenoideo, ¿no?, el cual en realidad pareciera que son fascículos propios de este ligamento córaco-humeral, el cual se desprende desde la cavidad o igualmente de la tuberosidad coracoidea y llega hasta lo que es el rodete glenoideo, ¿no? Entonces más o menos hasta acá, donde tenemos al rodete glenoideo, ¿no?, mejor dicho aquí, ¿no?, el rodete glenoideo está por acá. Entonces llegaría de aquí a ahí, ¿no?, más o menos, ¿ya? Bueno, se han descrito esos dos y tenemos uno más, ¿sí?, un ligamento más que se ha formado mediante igualmente engrosamiento de fascículos. En este caso, los fascículos tendinosos que corresponden al tendón del bíceps, ¿sí? Estamos hablando del ligamento transverso del húmero, ¿sí? Ojo, esto es pregunta de examen. El ligamento transverso del húmero se forma por las expansiones aponeuróticas de la vaina que envuelve al tendón de la porción larga del bíceps, que justamente está atravesando esta corredera bicipital. Este ligamento transverso, humeral transverso, es el que justamente convierte a esa corredera bicipital en un verdadero conducto, ¿no? Entonces, si levantamos eso, ahí vamos a ver la corredera bicipital, ¿sí? Ahí está, por donde va a atravesar el tendón de la porción larga del bíceps, ¿sí? Entonces lo convierte en un verdadero conducto, este ligamento humeral transverso, ¿ya? En tanto a este también se le denomina transverso escapular, ¿sí? Esto también es pregunta de examen. El ligamento transverso escapular o ligamento coracoideo, que cierra a la escotadura coracoidea para convertirla en un conducto por donde pasa el nervio supraescapular, ¿ya? Bueno, entonces ya hemos hablado de los movimientos, hemos hablado del tipo de articulación y ahí hemos visto los ligamentos, ¿no? Hasta aquí tenemos la articulación tanto de la cintura escapular como del hombro, ¿ya? Ahora vamos a hablar
de la articulación del codo. Tenemos la articulación del codo, ¿sí? Las superficies articulares. Tenemos, para comenzar, la tróclea, ¿no? La tróclea del húmero es una de las superficies articulares. Esta presenta una garganta, ¿no? Una especie de canal que separa a dos vertientes, una vertiente interna y una vertiente externa. La vertiente interna siempre más saliente, ¿no? Y de esta forma se ha formado la tróclea. Por fuera de la tróclea existe otra superficie articular que se llama el cóndilo. Esto es más redondeado y más o menos tiene un segmento de esfera, ¿sí? El cóndilo del húmero. Ahora, la superficie articular del cúbito es la cavidad sigmoidea mayor, ¿no? Que ya la hemos visto, ustedes ya la conocen, la cavidad sigmoidea mayor del cúbito, que se encuentra a este nivel, ¿no? En todo esto. Esa cavidad sigmoidea mayor va a presentar una cresta vertical, ¿no? Justamente esa cresta vertical entonces coincide con la garganta de la tróclea. De esta forma se va a dar primero la articulación húmero-cubital, que va a ser de tipo troclear, ¿sí? Por otro lado, el cóndilo se va a articular con la superficie articular del radio, que es la cara superior de la cabeza del radio, a la cual hemos denominado como cúpula radial, ¿no? La cúpula radial entonces corresponde con el cóndilo, la cual va a ser un tipo de articulación, ¿sí? De tipo enartrósica, ¿ya? Por los movimientos que también son bastante limitados a nivel de esta articulación. Principalmente los movimientos se dan gracias a esta, ¿no? Enartrósica, o también, según otro autor, es de tipo condilea. Se menciona también que esta es una accesoria, principalmente la articulación del codo vendría a ser la húmero cubital. Pero bueno, ahí están las dos tipos de articulación, entonces hay a nivel del codo, ¿sí? No se olviden, la húmero radial y la húmero cubital, ¿ya? Va a existir también medios de unión. Los medios de unión van a ser la cápsula articular, ¿sí? La cápsula articular, la cual va a estar reforzada por ligamentos, ¿sí? Y aquí es facilito, los ligamentos van a estar en las 4 caras del codo, así de simple, ¿ya? Entonces tenemos un ligamento anterior, ¿ya? Tenemos un ligamento posterior, ¿sí? En todo esto, posterior. Y tenemos los ligamentos laterales, el lateral externo y el lateral interno, ¿no? Ahí, lateral interno, ¿sí? Ahora sí, vamos a ver el ligamento anterior entonces. El ligamento anterior de la articulación del codo va a presentar, bueno, es todo esto el ligamento anterior, ¿no? Que está acá. Este ligamento anterior está igualmente siendo para comenzar, es un engrosamiento de la cápsula, ¿sí? Eso en primer lugar. Y este ligamento va a tener las siguientes inserciones. Espérenme un momentito, por favor. Bien. Entonces el ligamento anterior, este ligamento anterior va a tener las siguientes inserciones, ¿sí? Principalmente este se inserta a nivel de lo que corresponde la epitróclea, ¿ya? Tenemos aquí la epitróclea. Entonces este se va a extender desde la epitróclea hasta lo que es proximidades de la cavidad sigmoidea menor del cúbito, que estaría aquí, ¿no? A este nivel.
Entonces los fascículos vienen en este sentido, ¿ya? Ligamento anterior de la articulación del codo, ¿ya? En la cara posterior, en cambio, se distinguen 3 fascículos, ¿ya? 3 tipos de fascículos, porque estos vienen desde la superficie que rodea a la fosa olecraneana, ¿no? Tenemos aquí justamente la fosa olecraneana del húmero. Entonces, estos ligamentos que están rodeando a la fosa olecraneana van a tener 3 fascículos, ¿sí? ¿Cuáles van a ser? Vamos a tener los fascículos que vienen desde la fosa olecraneana hasta el olecranon, en este sentido oblicuo. Por lo tanto, los vamos a denominar húmero olecraneanos oblicuos, ¿sí? Son los más laterales, estos y estos, ¿ya? Hay otros fascículos que van a venir más bien desde una parte de la fosa olecraneana hasta la otra, denominados fascículos húmero-humerales. Y finalmente hay otros que se ven acá, los que son más superficiales, estos, que son los húmero-olecraneanos verticales, ¿no? Que directamente del reborde del olecrano vienen en sentido vertical hasta el olecrano. Húmero-olecraneanos verticales. Por aquí los húmero-olecraneanos oblicuos, y debajo, ¿no? En realidad van desde una superficie a la otra, húmero-humerales. Bueno, entonces ahí, hasta ahí el ligamento anterior-posterior, y tenemos ahora los ligamentos colaterales o laterales, interno y externo. Este es el interno, ¿no? Este ligamento ahora, tanto el interno como el externo, ¿sí? Los 3 van a presentar 3 fascículos. Presentan su fascículo anterior, su fascículo medio, ¿ya? Y su fascículo posterior a este nivel. Bien, este es el fascículo anterior. Este fascículo anterior del ligamento colateral, también vean cómo se llama, colateral cubital, ¿no? En cambio, aquí es externo, se le puede llamar colateral radial, ¿sí? Colateral cubital, lateral interno del codo, que sería más simple, es lo mismo, ¿sí? Este es el fascículo anterior. Su fascículo anterior se extiende desde la epitróclea, ¿ya? Hasta la cavidad sigmoidea menor del cúbito. Hasta ahí llega, ¿ya? Fascículo anterior. El fascículo medio viene igualmente desde la cara posterior de la epitróclea. Este es el medio, ¿ya? Y va a llegar hasta proximidades del borde interno del olecrano, ¿sí? Se dirige al olecrano. Y finalmente el fascículo posterior, que se extiende desde la cara posterior de la epitróclea hasta el borde interno del olecrano, ¿no? Este es el posterior. No lo han identificado, pero aquí están sus fascículos, ¿ya? Entonces, anterior, medio y posterior, los 3 fascículos del ligamento lateral interno del codo, o ligamento colateral cubital, es lo mismo. Hay un ligamento más que se encuentra reforzando a este ligamento colateral o lateral interno del codo, ¿ya? Este, ¿ya? A este ligamento se ha denominado como el ligamento de Cooper. Se escribe con C y 2 O's, Cooper, ¿ya? O también llamado ligamento colateral cubital transverso. Entonces es un ligamento cubital transverso, es un ligamento propio del cúbito, el cual se extiende desde el borde interno del olecranón hasta el borde interno de la apófisis coronoides. Ojo, pregunta de examen. Ligamento cubital transverso o ligamento de Cooper, desde el borde interno del olecrano
hasta el borde interno de la apófisis coronoides. Este ligamento refuerza a los ligamentos anterior, medio y posterior que forman el ligamento lateral interno del codo. Bien, entonces ahí se encuentra ese ligamento del codo. Ahora tenemos al ligamento lateral, ¿no? Ligamento lateral externo o ligamento colateral radial, ¿sí? Este igualmente va a presentar 3 fascículos, ¿sí? Aquí no los han dividido, pero igual los mencionamos. Son 3 fascículos, el fascículo anterior, el fascículo medio y el fascículo posterior, ¿sí? Su fascículo anterior, en realidad los 3 fascículos se van a originar a nivel del epicóndilo, ¿sí? Los 3 en el epicóndilo, pero el anterior en la parte anterior, el medio en la parte media y para posterior el posterior, ¿no ven? Los 3 ligamentos entonces, o los 3 fascículos que se originan de las caras de este epicóndilo, luego se van a dirigir hacia lo que corresponde al radio, pero el anterior termina en proximidades de la cavidad sigmoidea menor, que como sabemos recibe a la cabeza del radio, ¿no? A este nivel, ¿ya? El medio termina por debajo de este ligamento, que es el ligamento anular, que envuelve a la cabeza del radio, ¿sí? Y el posterior va a llegar hasta el borde externo del olecrano, ¿sí? El posterior al borde externo del olecrano, ¿ya? Ahora sí, vamos a hablar de este otro, pregunta de examen también. Este es el ligamento anular del radio. Este va a ofrecer una superficie, esto ya va a ser parte de otra articulación, ¿no? A ver, primero terminaremos con esta articulación. Entonces hemos hablado ya de la articulación del codo, que tiene 2 tipos, que son la húmero cubital y la húmero radial, ¿no? Ya hemos mencionado que son de 2 tipos diferentes, cuáles son los medios de unión, ya está. Los movimientos que permite la articulación del codo van a ser principalmente la flexión y la extensión, y cierto grado de movimiento de lateralidad, ¿ya? Por otro lado, también se permite coadyuva hacia lo que es la pronación, la supinación, pero eso en realidad se va a dar gracias a las próximas articulaciones que ahorita vamos a ver. Bueno, entonces hasta ahí tenemos la articulación del codo. Ahora pasamos a la articulación radiocubital superior. Sí, vamos a levantar esto para que ahora veamos la articulación. Ya, levantaremos todo esto. Entonces, en la articulación radiocubital superior tenemos como medios de unión la cavidad sigmoidea menor del cúbito, ahí está, y tenemos a la cabeza del radio, ¿no? Ahí se da la articulación radiocubital superior, que es de tipo trocoide, ¿sí? Esta articulación va a presentar una cápsula pequeña, su cápsula, ¿sí? Y también presenta los siguientes ligamentos. Este, que estábamos viendo, ligamento anular del radio. Este ligamento anular del radio va a tener las siguientes inserciones, les decía, pregunta de examen, ¿no? Este se inserta desde lo que es el borde interno, cara inferior de la apófisis coronoides, ¿ya? Y llega hasta lo que es el borde externo, tanto de la apófisis coronoides como del olecrano, ¿ya? Entonces, ahí tenemos las inserciones. Borde externo de la apófisis coronoides, perdón, creo que les dije interno. Borde externo de la apófisis coronoides al borde externo del olecrano, ¿sí? Entonces, esas son las inserciones de este ligamento anular, el cual, ojo, envuelve y al mismo tiempo se inserta a nivel de lo que es la circunferencia de la cabeza del radio, ¿sí?
Como podemos ver, entonces está envolviendo, rodeando a la cabeza del radio, ¿sí? Y por debajo de este entonces se va a dar también la inserción de este ligamento lateral o colateral radial o lateral externo de la articulación del codo, ¿no? Del fascículo medio, ¿no? Principalmente, ¿sí? Entonces ahí está este ligamento anular del radio. Hay uno más, vamos a levantar este, y hay uno más que se va a fijar aquí. Ya, bueno, no lo presentan en esto, pero ojo, pregunta de examen también, ¿sí? Estamos hablando del ligamento cuadrado de Denus-C, ¿sí? O ligamento radiocubital, así de simple. Este ligamento radiocubital es de forma cuadrilátera, por eso se llama cuadrado de Denus-C, también le han denominado. Este ligamento se inserta en el borde inferior de la cavidad sigmoidea menor y desde acá se extiende hasta el cuello del radio, ¿sí? Borde inferior de la cavidad sigmoidea menor hasta el cuello del radio. Este ligamento entonces también refuerza esta articulación radiocubital superior, ¿no? Esta articulación radiocubital superior es de tipo trocoide. Permite qué movimientos, principalmente los movimientos de pronación, que es cuando llevamos la palma hacia adelante. Cuando ustedes llevan su palma hacia adelante están haciendo pronación. No, perdón, al revés, disculpen. Cuando ustedes llevan su palma hacia atrás, corrijo. A ver, todos lleven su palma hacia atrás. ¿Ya? Esa es la pronación, ¿ok? Palma hacia atrás. Por lo tanto, el dorso de la mano está mirando adelante, ¿no? Y lo contrario más bien, cuando llevamos la palma de la mano hacia adelante, ¿ya? Esa es la supinación. Por eso cuando estamos en la posición anatómica, estamos en supinación, estamos haciendo supinación de las manos, la palma mirando adelante. Esos movimientos de pronación y de supinación se hacen gracias a esta articulación radiocubital superior, ¿ya? Que es de tipo trocoide, y los elementos ligamentarios, ¿cuáles serán? El ligamento anular, el que hemos mostrado, y el ligamento cuadrado de Denus-C o ligamento radiocubital, ¿no? Muy bien. Ahora sí. Ahora vámonos con esto. Tenemos también, ¿no? Otro elemento que constituye unión entre estos dos huesos, que es la membrana interósea. Esta membrana interósea se va a insertar a nivel del borde externo del cúbito y a nivel del borde interno del radio, ¿sí? Esta membrana interósea presenta un fascículo principal. Este fascículo principal, denominado también como la cuerda oblicua, ligamento oblicuo, se va a fijar a nivel de la cavidad sigmoidea menor del cúbito y se extiende hasta esa cresta o tubérculo interóseo. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto en el borde interno del radio, ¿no? Que sobresalía, ¿no? Entonces hasta ahí se extiende, ¿sí? Por debajo de la tuberosidad bicipital, ¿sí? Se inserta por debajo de la tuberosidad bicipital, ¿ya? Luego está la membrana interósea, la cual va a permitir el paso de algunos elementos vasculares, como vamos a ver más adelante. El tronco de las interóseas, que es una arteria, rama de la arteria cubital, que va a atravesar, va a pasar por encima de esta membrana interósea. Bien, ahora sí. ¿Ya? Bien, ahora tenemos que hablar de esta otra articulación. Tenemos la articulación radiocubital inferior. La articulación radiocubital inferior también es de tipo trocoide. Las superficies articulares van a corresponder a, tenemos la cabeza del cúbito por este lado, ¿sí? Vamos a levantar esto un minutito para que nos permita ver un ratito, ahí.
la cabeza del cúbito, ahí está, ¿no? Y tenemos a la cavidad sigmoidea del radio. Forman una articulación de tipo trocoide, ¿ya? Estos elementos se van a unir mediante una cápsula, presentan su cápsula articular, ¿ya? Y al mismo tiempo existe otro elemento que forma también una superficie articular, ¿no? Luego, para la articulación radiocarpiana, estamos hablando de este. Antes de eso quiero que expliquemos esto, luego les voy a pasar a explicar ese detalle. Entonces, como medios de unión, vamos a encontrar a este ligamento, que es el ligamento radiocubital anterior, ¿sí? O también llamado palmar, porque está hacia su cara anterior o cara palmar, ¿no? Este ligamento se va a insertar por delante de las superficies articulares, tanto de la cavidad sigmoidea del radio, y va a rodear prácticamente a la cabeza del húmero, la cabeza del cúbito, llegando hasta, ¿no? Hasta la proximidad de la apófisis estiloides del cúbito. ¿Ya? Entonces ahí este ligamento. Para comenzar, ahora sí, levantamos y vemos este. Este ligamento que se extiende desde lo que es el cúbito, ¿ya? Y este está llegando hacia proximidades de los huesos del carpo, ¿no? Específicamente hacia lo que es el piramidal y el semilunar, ¿no? Este es el semilunar y el piramidal que estaría por acá. ¿Ok? Y hay un ligamento, levantaremos este. Ya. Bueno, parece que no me lo han puesto aquí. Hay un ligamento. Sí, no está. El ligamento triangular. No está. Bueno, no está. Lo vamos a ver en otra gráfica, pero les pido que tomen nota de lo siguiente. Pregunta de exámenes, ¿sí? El ligamento triangular radiocubital es el ligamento se inserta en ese canal que se encuentra entre la cabeza y la apófisis estiloides del cúbito, ¿se acuerdan? Les he mostrado, ¿no? Anteriormente, entre la cabeza y la apófisis estiloides del cúbito, un canal por donde también pasa el tendón del músculo cubital posterior, ¿sí? Justamente en ese canal se va a insertar este ligamento triangular, el cual luego va a llegar hasta la cara inferior de la superficie articular del radio, ¿sí? Entonces se fija por la cara inferior de estas dos cavidades o superficies articulares, tanto del cúbito como del radio. Ese es el ligamento triangular. Bueno, ahora sí. De esta forma entonces se dan esa unión entre esta articulación, por otro lado el ligamento radio cubital anterior y este otro, que es el ligamento radio cubital dorsal o posterior, el cual va desde la cara posterior de la cavidad sigmoidea del radio hasta la cara posterior de la cabeza del cúbito, ¿sí? Dos ligamentos radiocubitales, el anterior y el posterior. Bien, ahora sí, vamos a ver la articulación de la muñeca. Para la articulación de la muñeca, las superficies articulares van a ser principalmente la cara inferior de la epífisis distal del radio, ¿sí? Donde tiene dos superficies articulares, una externa para el escafoides, una interna para el semilunar. La superficie articular que forma el escafoides, el semilunar y el piramidal se denomina cóndilo carpiano, ¿sí? Ojo, cuando les pregunte en el examen, ¿qué es el cóndilo carpiano? El cóndilo carpiano se forma mediante las superficies articulares de tres huesos: el escafoides, el semilunar y el piramidal. Entonces, estos tres huesos hacen
una especie de cóndilo, porque estos dos ofrecen la superficie articular, la cual al mismo tiempo es reforzada por el ligamento triangular, por eso les hablaba tanto de este ligamento triangular, ¿no? El cual se va a extender desde lo que es ese canal que hay entre la cabeza y la apófisis estiloides del cúbito hasta la superficie articular cara inferior del radio, ¿no? Entonces también ofrece una superficie articular y de hecho gracias a ese ligamento es que se da el contacto entre el piramidal y el cúbito, ¿no? No es directo, sino es mediante ese ligamento triangular. Ahora bien, esta articulación, que en realidad principalmente es la articulación radiocarpiana, entonces va a ser de tipo condilia, ¿no? Los ligamentos que van a mantener o van a ser los medios de unión, para empezar hay una cápsula y tenemos ligamentos que son anteriores, posteriores hacia atrás y los laterales, ¿no? Externo e interno, ¿sí? El ligamento justamente el que hemos retirado hace un momento es el anterior, ahí. Tenemos esta superficie es el ligamento anterior y hacia atrás es el ligamento posterior, ¿ya? Que en realidad son engrosamientos de las vainas aponeuróticas de los tendones que están llegando hacia la mano. Por lo tanto, hacia adelante se va a denominar como el retináculo de los flexores o flexores hacia adelante. Y hacia atrás, retináculo de los extensores. ¿Ya? Entonces la parte de aquí atrás es el retináculo de los extensores por donde pasan los tendones extensores de los dedos. En cambio hacia adelante, retináculo de los flexores porque pasan los tendones flexores de los dedos, ¿ya? Levantamos esto, ¿ya? Y ahora sí tenemos nuevamente también como parte de la porción anterior tenemos este ligamento, ¿no? Que se va a extender desde el radio, ahí está, desde el radio está llegando hasta la apófisis unciforme del ganchoso, ¿sí? Y también hacia el piramidal, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, los fascículos se van a denominar de acuerdo a si llegan hasta alguno de los huesos del carpo, ¿no? Como ser este, que es el radio carpiano, radio piramidal, este otro que va a ser su porción radio escafo semilunar, el que está llegando hasta escafoides del semilunar, ¿no? Este otro que va a ser hasta el hueso grande, ¿sí? Entonces son distintos fascículos que forman el ligamento anterior de la muñeca. Otros que van a ir desde la cabeza del cúbito hasta algunos de los huesos del carpo, como ser este ligamento cúbito semilunar piramidal, ¿no? Tanto de la cabeza hasta lo que es el semilunar como al piramidal, ¿sí? Ahora, el ligamento lateral, ahí está, el ligamento lateral externo, este se inserta a nivel de la apófisis estiloides, del radio, y llega hasta la tuberosidad del escafoides. Apófisis estiloides, vértice, hasta la tuberosidad del escafoides, ligamento lateral externo de la articulación de la muñeca. El ligamento lateral interno desde la apófisis estiloides del cúbito, ¿sí? Hasta lo que es el pisiforme, ¿ya? Hasta el hueso pisiforme y parte del piramidal, ¿no? Piramidal y pisiforme, ¿sí? Este es el lateral externo, ahí está, desde la apófisis estiloides hasta la tuberosidad del escafoides. Y el posterior.
El ligamento posterior, radiocarpiano posterior o ligamento posterior de la muñeca, de la articulación de la muñeca. Desde la cara posterior de la epífisis inferior del radio hasta algunas superficies articulares que van a ofrecer los huesos que se encuentran hacia la parte interna, ¿no? Estamos hablando en este caso del ganchoso, el piramidal, en este caso piramidal y el ganchoso. ¿Sí? Bien. Ahora sí. Existe otra articulación que se va a dar entre los huesos de la primera fila que hemos visto forman el cóndilo carpiano. ¿Lo ve? Esos tres. La articulación que se da entre los huesos de la primera fila con los huesos de la segunda fila, a esa articulación se denomina la articulación mediocarpiana o articulación de Chopard. ¿Sí? Entonces, esta primera fila con los huesos de la segunda fila. Articulación de Chopard, articulación mediocarpiana, la cual es de tipo doble condilia. Ojo, también es pregunta de examen. Doble condilia. Entonces vamos a ver que las superficies articulares por la cápsula y por los ligamentos van a formar una especie de doble elipse. Al mismo tiempo hay otros ligamentos que en realidad están uniendo a los huesos del carpo entre sí. Ojo, cuando un hueso del carpo se une entre sí, ¿no? Articulación intercarpiana, ¿sí? Entre, en este caso, por ejemplo, entre lo que es el escafoides y el trapecio, esta articulación va a ser de tipo artrodia, ¿no? Las articulaciones que se dan entre los huesos, entre uno y otro hueso del carpo, esa es de tipo artrodia, ¿ya? Pero cuando los huesos del carpo se unen y forman un cóndilo, forman la articulación radiocarpiana, ¿sí? De tipo condilia. Luego la articulación mediocarpiana, que es entre la primera y la segunda fila, o articulación de Chopard, la cual es de tipo doble condilia, ¿sí? Y por otro lado es la articulación carpo-metacarpiana, ¿no? Esa es otra, que se da entre los huesos del carpo y el metacarpo, ¿ok? Otro ligamento muy importante, vamos a mencionar este, denominado el retináculo flexor profundo. Este retináculo flexor, justamente el ligamento anular anterior, es el que refuerza o cierra ese conducto. ¿Se acuerdan que hemos mencionado el canal carpiano? ¿No ve? Limitado por los siguientes elementos. Lateralmente, el tubérculo del escafoides, la cresta del trapecio, medialmente por el pisiforme, la apófisis unciforme del ganchoso. Entonces forman un canal y ese canal se cierra mediante este ligamento denominado el retináculo flexor, o también denominado el ligamento anular o ligamento anterior del carpo. No anular, perdón, no es anular, es ligamento anterior del carpo o retináculo flexor. ¿Sí? Hay uno que es más superficial, el que hace rato vimos, ese sí es el ligamento anular, ¿no? ¿Ya? Este que es el ligamento, entonces, anterior del carpo o retináculo flexor, este lo va a convertir a esto en un verdadero conducto o túnel, ¿no? Por eso se denomina túnel carpiano, por donde hemos dicho qué elementos pasan. Ojo, pregunta de examen. Nervio mediano, los tendones de los músculos flexores de los dedos, tanto el profundo como el superficial, y también pasa el tendón del palmar mayor. Pasa y luego se inserta a nivel de esta cresta. ¿Ya? Bien. Ahora sí. Vamos a ahora ver la articulación que se da entre el carpo y el metacarpo. La articulación carpo-metacarpiana del pulgar, ojo, es de tipo encaje recíproco o encilla de montar. ¿Sí?
El resto de articulaciones carpo-metacarpianas de los otros dedos pueden clasificarse como un tipo especial o la excepción de las articulaciones de encaje recíproco, ¿sí? Y de hecho, según algunos autores, es de tipo artrodia, ¿ya? Entonces puede ser denominada artrodia o como la excepción de un encaje recíproco. Pero esta, en cambio, esta es una articulación de encaje recíproco, ¿ya? Entonces la superficie articular corresponde al trapecio y corresponde a la base del primer metacarpiano, carpo metacarpiana del pulgar. Esta permite ciertos movimientos diferentes al resto de los dedos, ¿no? Como el movimiento de la oposición cuando se junta el quinto dedo con el primero, y vemos movimientos de flexión, extensión, de circunducción, rotación, ¿sí? Bien, en cambio, las otras, el movimiento es mucho más limitado, ¿no? Por otro lado, tenemos las articulaciones intermetacarpianas, ¿sí? ¿Se acuerdan que decíamos que las bases de los metacarpianos presentan carillas articulares laterales, excepto el primero? ¿Sí? Por eso es que el primero también tiene ese grado de movimiento amplio. No presenta articulaciones intermetacarpianas, no se articula con el resto de los metacarpianos, ¿sí? El primero. En cambio, del segundo al quinto, sí, se articulan mediante las carillas articulares, son de tipo artrodia también esta articulación intermetacarpiana, ¿sí? Y presentan unos ligamentos que refuerzan los ligamentos tanto palmar como a nivel dorsal, ¿no? Anteriores, posteriores, o palmares y dorsales, ¿no? Los dorsales hacia atrás, ¿sí? Aquí están los dorsales, aquí están, ¿sí? En cambio, aquí están los palmares, ¿ya? Ahora sí, por otro lado, ahí está. Tenemos la articulación metacarpo-falángica. La articulación metacarpo-falángica se va a dar entre la cabeza del metacarpiano y la base de la falange proximal, ¿sí? Esta articulación metacarpo-falángica va a ser de tipo enartrósica, ojo, enartrósica, ¿sí? Entonces es el segmento de esfera de la cabeza del metacarpiano y una cavidad que le forma la base de la falange, ¿no? Ahí está, la base de la falange con la cabeza del metacarpiano, entonces es una enartrosis. Presenta su propia cápsula, como hemos visto, y presenta también los ligamentos, ¿no? Ahora hay otros ligamentos que se van a insertar a nivel de la cabeza de los metacarpianos, ¿sí? Y estos van a ser medios de unión entre los metacarpianos. ¿Sí? No olvidemos que a este nivel se encuentran los músculos interóseos, también que van a ser medios de unión entre los metacarpianos, tanto los interóseos palmares hacia la cara anterior o palmar y los interóseos dorsales hacia la cara posterior, ¿ya? Y las cabezas, ojo, las cabezas también de los metacarpianos se van a unir mediante estos ligamentos metacarpianos transversos profundos. Bien, ahora, la articulación interfalángica. Esta articulación interfalángica va a presentar el siguiente segmento. Tenemos un segmento de polea, ¿no? Hay un segmento de polea en la epífisis distal de las falanges proximales y la base de las falanges medias que ofrecen una cavidad. Entonces la articulación interfalángica es de tipo, ojo, pregunta de examen también, ¿de qué tipo es la articulación interfalángica? Es de tipo troclear, ¿ya? Articulación interfalángica proximal y por aquí la articulación interfalángica distal, que también es de tipo troclear, ¿ok? Presentan, como hemos visto, sus cápsulas articulares también.